Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos, segunda hora del Espacio en Blanco. Vuelve el misterio a las ondas de Radio 1, Radio 5. Saludos a todos los que seguís ahí conectados en directo con nosotros, a todos los que descargáis el podcast a lo largo de la semana y a todos los que en 100 y pico países de este planeta estáis sintonizados con la radio online. Saludos, abrazos desde España. Gracias a todos los que seguís ahí, como digo, con nosotros. 900-137-137 es nuestro teléfono y hay dos temas esperando todavía. El primero lo ofrecemos tras esa introducción y el segundo tiene que ver con un diablo y un rementari, lo llaman. No os lo perdáis, pero antes nos vamos de viaje. Acompáñanos en los próximos minutos a conocer algo más de unos seres de leyenda, los druidas. Los celtas creían que la palabra hablada tenía poderes mágicos. Invocando en sus oraciones a los dioses, los sabios podían curar o ver el futuro. Pero como no deseaban que esos poderes mágicos cayeran en manos del enemigo, nunca dejaron nada por escrito e intentaron mantener todo ese conocimiento en secreto. Cada tribu tenía su sabio, que ha sido pintado como un señor alto y flaco, con blancas y largas barbas, que vestía túnicas cruzadas por lazos de oro y que portaba varitas que ocultaban poderes mágicos. Estos sabios se llamaban druidas y eran tan importantes para los celtas que los jefes de las tribus siempre les pedían consejos antes de tomar una decisión. Los druidas conocían los poderes curativos de las plantas de los bosques. Con extractos de estas hierbas preparaban brebajes que servían tanto para curar como para infundir valor en la batalla. Es el mundo de los druidas, de los celtas. Conozcamos algo más de la mano de nuestra siguiente invitada. Esta música es de un grupo que ya conocemos, estuvo en una de nuestras celebraciones, se llama Quinia, y tenemos con nosotros, es música celta, y tenemos con nosotros a su violinista, líder, Jezabel Martínez. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, y encantado de volver a estar aquí otra vez. Y yo de que te estás puesto el pelo ya bien colorado, ¿no? Rojo, ¿cómo se dice? Sí, así, rojo celta. Rojo celta. Bueno, ya has venido, vamos a escuchar un poquito más esa música. Has venido para hablar de ello. Espera, subimos la música. ¿Por qué son tan sugestivos los celtas, Jezabel? ¿Y por qué te metiste tú a hacer música celta, que tocas el violín? Has estado, como dijimos, en esa celebración que hicimos de los 30 años. Espero que vuelvas a alguna otra. ¿Pero por qué? Pues la música celta siempre me ha llamado la atención y creo que es por todo ese componente místico sagrado que tiene. La música celta, es que la palabra celta recoge un espectro muy amplio y su música son cientos y cientos de años de mezclas de países, mezclas de influencias, mezclas de distintos ritmos, distintas melodías, distintos tipos de canto. Y siempre toda la música ancestral que viene de nuestro pasado, ¿no? Es como si los ancestros nos hablaran a través de ese tipo de música. No solo ocurre con la celta, también a mí por lo menos me vibra mucho la música tradicional búlgara, por ejemplo, o la música tradicional armenia, o la música tradicional de Mongolia. La que tiene raíces. Eso es lo que te decía, es como si toda la voz de nuestros antepasados nos hablara a través de esa música. Y los grupos que hacemos música celta aquí en el presente recuperamos toda esa tradición y ya le damos el toque del presente, ¿no? Para que la gente que nos escuche en el futuro pueda añadir también su propia impronta. Seguimos escuchando música de Quinia. Y dime una cosa, Jezabel, ¿por qué son tan...? ¿Es tu nombre de verdad, Jezabel? Sí. ¿Tus padres te pusieron ese nombre? Sí. ¿Sí?
Raritos tus padres, un ¿no? nombre raro. Bueno, pues ellos tienen nombres muy normales. ¿Sí? Bueno, y son de Zaragoza, dices. Sí, de Zaragoza somos. Vale. ¿Por qué son tan sugestivos los celtas? Cuando hablas de ellos, en cualquier parte del mundo, yo a veces escuchaba música, yo que sé, estando en Asia, y decías, mira, celtas, y la gente los reconocía. ¿Por qué son tan sugestivos, tienen ese atractivo tan especial en todo el planeta? Pues es que al final yo creo que una gran parte de Europa tiene esa influencia celta. Celta es una palabra, como te he dicho, que es muy ambigua. En realidad recoge una serie de pueblos que son indoeuropeos, vienen de lo que sería India. Recorrieron toda Europa hasta irse aposentando en lo que llamamos los países celtas, las distintas regiones. Aquí en España tenemos una grandísima influencia celta en lo que es la mitad norte de la península. Y luego, ya sabes, las leyendas gallegas, el rey Breogán y demás, que avistaron desde lo alto las lejanas costas de Irlanda y viajaron hacia allí. Entonces parece ser que Irlanda también fue poblada por emigrantes celtas, que ahora serían gallegos, claro. Yeah. Y se puede seguir también un poco la pista de los celtas a través de un instrumento tan impresionante como es la gaita. ¿Qué me dices, Sí, la gaita. Encontramos gaitas en el antiguo Egipto. Hay relieves en el Palacio de Amarna que ya muestran músicos con gaita. Luego en el norte de África también, que se llama al-gaida en árabe, o sea, la raíz ga y gal, que habla mucho de los galos, los gallegos, los celtas, ¿no? Esa raíz nos permite también seguir un poco la pista. Yeah. Y dices que venían de India. Bueno, es una cultura indoeuropea, entonces sería toda esa zona, pero de miles de años. Entonces los griegos confundieron a los celtas y los dijeron que eran descendientes de los hiperbóreos. La antigua Hiperbórea era una tierra mítica del norte de Europa que se decía que estaba poblada por dioses y que reinaba el verano y todo maravilloso. Y posteriormente los griegos les llamaron Keltoi, que de ahí viene la palabra celta, que significa el pueblo de la gente oculta. ¿Oculta? Sí. ¿Y eso por qué? Pues no tengo ni idea, pero me llamó la atención. ¿Y por qué tienen esa fisonomía, altos rubios? O al menos la idea que tenemos, claro, ¿no? Parecidos a los vikingos y a la gente. Claro, es al ser indoeuropeos es esa raíz aria que se diría. Y pueblos, en algún sitio he visto que hay 6 pueblos diferentes, bueno, 6 lugares donde se localizaron los celtas. Has dicho en España, Galicia, norte de Portugal, alguna parte también del norte, sí. Irlanda, Escocia, Cornualles. Eso es, Irlanda, Escocia, Cornualles, Bretaña, que es una zona de Francia, Gales. Hay varias corrientes ahí. Luego hay varias islas como la isla de Man, que tiene también mucha influencia. Y a ver si me estoy dejando algo, porque son eso, norte de España, Escocia, Irlanda, Bretaña. Lo has dicho bien. Sí, tengo yo creo que sí. Tengo aquí un apunte. ¿Y siguen conservando todavía hoy, en la actualidad, sus raíces ancestrales? De hecho, ahora con estos movimientos nacionales, claro, que de hecho se están recuperando y se están adoptando símbolos también para reivindicar ese pasado glorioso, heroico y legendario. Uh-huh. Esta noche, Jesús, vamos a utilizar parte de la música de tu grupo, Quinia, que está sonando ahora. ¿Cómo se llama este tema? Sí. ¿Lo reconoces? Este tema es para mí de los favoritos de este primer disco, en el que recogemos mucha música tradicional y también alguna banda sonora como la que hemos escuchado antes del Último Mohicano, que está basada en una melodía escocesa. Esta es todo adaptación celta, son bandas sonoras con influencias medievales y celtas. Uh-huh. Y este tema se llama Raglan Road, que está basado en un poema de Kavanagh, que es precioso, es una historia de amor imposible, y la melodía yo creo que llega directamente al corazón. Vamos a escucharla, yo te iba a preguntar, pero vamos a escucharla. Me dicen de ahí del control que me calle, que deje escuchar la música, o sea, que no sé qué hacer. Pero tengo que hacerte una entrevista, no somos un programa musical, aunque de vez en cuando utilizamos, mira qué cara pone, utilizamos la música. En el mundo de los celtas hay una figura bastante curiosa que era la del druida. ¿Quién es el druida o quiénes eran? Eso, me alegro de que me hagas esta pregunta, porque es un personaje dentro del mito celta, de la cultura celta,
que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, y la verdad es que se sabe muy poco de los druidas porque los celtas tenían una cultura oral, no tenían nada por escrito, entonces lo que nos ha llegado de los druidas es a través de los romanos. ¿Sí? Y claro, les dieron muy mala prensa porque estaban haciendo la campaña, la guerra de las Galias, luego intentar invadir Britania. Entonces tenían que criticarles. Los druidas eran un grupo de personas, que había mujeres también, era bastante igualitario, que eran la base, como la casta sacerdotal, pero también tenían su componente político y su componente místico, mágico y sanador. Entonces, los druidas como tal era el último escalafón, el más importante. La base eran los vates, que eran adivinos, hacían pues lo que vemos en los cómics de Asterix, ¿no? Que son, pues abrían animales en canal y a través de la lectura de las vísceras pues leían el futuro, o a través del vuelo de los pájaros leían también el futuro. Entonces estaban como en la base, estaban ahí al tanto del presagio. Sí. Vale. Sí, el siguiente escalafón, que es el que a mí me interesa, es el del bardo. Entonces es como, para llegar a ser druida había que pasar por bardo. El bardo era músico, era muy importante que dominara un instrumento musical, que en este caso solía ser el arpa celta. Era un instrumento al que se le daba un gran componente místico y mágico. O sea, que estaban relacionados la música con ese desarrollo espiritual. O... Y luego eran los poetas, pero poetas en el sentido de historiadores, porque a través de su poesía recogían toda la tradición oral. Entonces la poesía, la palabra, el verbo también es sonido y también es vibración. Entonces recitaban la poesía de una forma que a la gente, cuando la escuchaba, a la vez que tocaban el arpa, le generaba un estado también alterado de conciencia. Uh-huh. Y podían tardar, hasta llegar a ser druida, podían tardar 20 años. 20 años. 20 años de estudios. Y ya el último escalafón eran los druidas. Si te das cuenta, es muy interesante como la pirámide, ¿no? Jerárquica se parece un poco ligeramente al sistema del gobierno que tenía Platón, que describe en la República. Entonces se podría asociar un poco como el cuerpo, la base, o sea, lo material, lo emocional, que sería ya los bardos con la música, y luego lo mental y espiritual, que ya serían los druidas. Es el último escalafón, el que conquistan la sabiduría. Ya tienen el sentido de la justicia, de la sabiduría y todo el conocimiento para poder gobernar al pueblo, y por fin pueden vestir de blanco, que era el color que llevaban los druidas. Curioso. En algún sitio he leído que los druidas sabían leer y escribir, incluso griego y latín, aunque ellos no dejaran nada escrito, que era una cultura que se transmitía oralmente, ¿no? Eso es, se transmitía oralmente, pero ellos tenían una grandísima formación y efectivamente estudiaban latín y griego. Supongo que de alguna forma era para conocer al enemigo también. Y también los druidas tenían un sistema de culto a la naturaleza, de respeto a la naturaleza, una relación con los robles, sobre todo, muy grande. Te me adelantes a las cosas que te iba a preguntar. Perdona. No, adelante. Sí, te iba a decir si estaban eso relacionados con la naturaleza, que es un poco la idea que tenemos, cuáles eran los árboles sagrados de los celtas o de los druidas. Pues el roble, sobre todo, el roble es el árbol celta por antonomasia. Luego ya cuando avanzamos en la Edad Media hay un árbol que se mezcla un poco ya con la brujería y todo eso, que es el tejo, que también tiene un gran poder y una gran simbología sagrada. Pero el roble, de hecho, la palabra dru, la raíz dru de druida, significa conocedores del roble. O sea, para ellos era una gran sabiduría. De hecho, había una isla que se llamaba la isla de Mona, que era un gran centro de formación druídico. Ahí era la base, como la escuela, la Universidad de Harvard del mundo druida. Iban ahí a estudiar, prepararse, y había un gran bosque de robles. Y hay otra cosa relacionada con el sonido y la música. En el año 1, el general Suetonio, que estaba en plena guerra intentando destruir el mundo celta y conquistar toda Britania, pues atacó esa isla. Sabía que si destruía el poder ahí jerárquico y espiritual del mundo celta, lo tendría todo conquistado. Y al llegar a la isla de Mona, él le recibe... ¿Qué es la actual...? Sí, es la Inglés, sí, en Gales. Que es justo donde se fue a vivir el príncipe Guillermo cuando se estaba prometido con... bueno, esto ya parece prensa rosa, pero también es casualidad que justo se vayan a vivir a ese punto tan telúrico y tan especial. Y bueno, allí cuando llegan los romanos, el historiador Tácito describe una escena en la que se ven a pues un montón de mujeres pegando alaridos, un montón de como fanfarrias y demás, y muchos druidas haciendo como exhortaciones y cánticos, y los romanos se quedaron paralizados, no se podían mover. Es una cosa muy extraña, es como si el efecto del sonido, de todo ese sonido casi de trance, ¿no?,
les hubiera llevado a no poder moverse, hasta que, bueno, obviamente tenían mucha fuerza física y se sobrepusieron y destruyeron el bosque de robles y mataron a todo el mundo. Esta noche hablando de los druidas con Jezabel, dicen que están a punto de volver en San Patricio, así que atentos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Jezabel Martínez esta noche, escuchando su música y hablando, como digo, de los druidas y de los celtas. He leído también que en Irlanda los arpistas, esa serie de músicos que tú decías, el bardo, eran ciegos, como para sentir mejor el instrumento, ¿o esto es una leyenda? Es verdad, sí, pero puede que tenga una base real la leyenda. Es cierto que cuando ocultas uno de los sentidos, en este caso la vista, se desarrollan más otros. Y el oído para la música es esencial. Pero no creo que todos fueran ciegos, ¿eh? Ya, bueno, alguna parte algo mítico. En alguna parte he leído eso. Sí. Más cosas, druidas. Uno asocia ese término de druida con magos o con brujos o hechiceros. ¿Es cierto o solamente es un aspecto de ese amplio campo que tenían los druidas? Porque has dicho que tenían un desarrollo político, social. Sí, tenían un poco de todo. También hacían como de sacerdotes, ¿no? Entonces había una serie de rituales que ellos oficiaban. Y bueno, sí, la relación con la magia y la hechicería es que tenían tanto conocimiento y que seguramente pudieran desarrollar algún tipo de capacidad extrasensorial. Entonces por ahí creo que vendría un poco la relación con la brujería, ¿no? Y la magia. Luego además todo el mundo mítico de las hadas, los elfos, la relación con los celtas que hay, también sumaría a esa imagen arquetípica de magos y brujas relacionadas con el mundo celta. ¿Y había alguna escuela para ser druida? Decías que antes podías durar hasta 20 años. Es decir, ¿estaba estratificado o estamentado el conocimiento? A ver, lo de los 20 años tampoco es por la información que nos ha llegado. Tampoco es que sea seguro, pero vamos, con la cantidad de conocimiento de poemas que tenían que memorizar, yo creo que incluso hasta podían tardar más, ¿sabes? Igual que un músico nunca deja de aprender y la formación puede ser toda la vida, es que el conocimiento es infinito, entonces nunca te acabas de formar. Más o menos se calculaba eso, 20 años, que para la calidad de vida de la época es mucho, es mucho. Y claro, cuando acababan ese periodo ya se podían considerar a sí mismos muy sabios. Ya, y decías poemas, si no estaban escritos, que se lo pasaba el maestro al alumno y se lo tenía que aprender. Eso es, que si te fijas es muy parecido a la antigua Grecia, cuando los grandes poemas épicos como la Ilíada y la Odisea se memorizaban, porque todo eso era tradición oral y son larguísimos. Se memorizaba y se pasaba pues oralmente. Y el trabajo mental, hoy en día que no retenemos nada, ¿no? Nuestra memoria cada vez es más corta y fíjate el trabajo mental para memorizar cientos y cientos de miles de canciones, poemas. Ahora, una cosa, ahora que digo canciones, un poema cuando es cantado es más fácil de memorizar. ¿Sí? Claro, sí. Vale, hablemos de mujeres. Decías que también había mujeres druidas. ¿Estaban equiparados los sexos en la sociedad celta? Pues hay gente que dice que sí y gente que dice que no. Yo creo que una persona cuando llega a un nivel de conocimiento elevado se da cuenta de que el cuerpo no es más que un medio de transporte, no es nada, es carne, es solo un medio para moverse. Y de entonces da igual que sea de hombre o de mujer, porque el conocimiento está en el interior, en el corazón, en la mente y el espíritu. Y seguramente la gente que llegaba a ese nivel de conocimiento lo tenía claro. Y sí, ha habido igualdad de formación. Ha habido muchas mujeres guías, mujeres medicina, mujeres brujas, chamanas y druidesas. Siempre se ha pensado que eran muy salvajes los celtas. Esto es una información que nos ha venido deformada de los romanos, que evidentemente eran sus enemigos, o era un pueblo más refinado, porque en algunas tumbas que se han encontrado incluso por aquí cerca en España, tenían un nivel. Sí, pues es verdad, lo que nos ha llegado de los romanos es que hacían sacrificios humanos. Eran muy salvajes, sí, ¿no? Claro, eso. Pero es lo que te digo, sexo, puede drogas ser... y música tenían también. No era rock and roll, pero casi, ¿no? Pero eso podría ser mala prensa perfectamente, porque había una campaña para destruirles y conquistarles. Entonces, claro, si venden en Roma, en el Senado, son una gente maravillosa, muy culta, dirían, ay, no podemos eliminarles. Les asimilamos como parte del imperio, pero tenían especial interés en destruir la clase druídica. Y sí, yo lo de los sacrificios humanos, aunque se han encontrado algunos vestigios y tal, yo creo que debía ser algo limitado, me cuesta creerlo.
porque tú ves la forma de cultivar el oro que tenían los celtas, que en el Museo Arqueológico Nacional de Irlanda, que está en Dublín, es espectacular. O sea, un nivel de refinamiento, de cultura, de respeto por el otro, que a mí me cuesta creer lo de los sacrificios humanos, que habría, pues igual que hay hoy en día violencia y muchísimas cosas terribles en la sociedad. Entonces, sí, lo que pasa que yo creo que no estaba muy extendido. ¿Cómo vivían antes de entrar a esa parte fundamental de la música que te interesa y la influencia que tenía en la música? ¿Vivían en aldeas? ¿El druida era el principal? ¿Cómo estaban distribuidos? Si se sabe algo de ello. Pues sí, la distribución es, como te he contado antes, los druidas estaban a la cabeza. Lo que pasa que cuando alcanzaban un nivel alto se solían apartar, ¿no? Lo que es la vida ermitaña, se solían apartar y generalmente hacían muchas reuniones entre los druidas de la élite en bosques de roble y siempre en determinadas fases lunares. Recogían muérdago también y estaban muy presentes en la sociedad, pero a la vez aparte eran del mundo sin ser del mundo. Yeah. Luego los nobles y guerreros eran la parte del poder, el poder a nivel físico, claro, se encargaban de defender a la aldea si había peleas, que además como eran un montón de tribus distintas, había choque. Lo bueno es que cuando llegó el Imperio Romano se unieron para luchar contra el Imperio Romano. Pero también tenían ahí sus peleas diarias. Y luego ya estaba de base el pueblo llano, que eran agricultores, artesanos. ¿Y creían en el más allá? Sí, en la trascendencia, sí. Muy interesante también la relación con el antiguo Egipto que tienen. Sí, porque es un culto solar, rendían un grandísimo culto al sol, como encontramos sobre todo en la época de Akenatón, pero también con Amon-Ra. Y luego la creencia en el otro mundo, en el más allá, y en la reencarnación. ¿También creían en la reencarnación? Sí. Creían, entonces miraban muy bien también eso, las acciones del presente te podían predisponer a tu vida futura. Curioso. Muy interesante. Vamos al tema de la música, ¿te parece? Antes vale. Escuchamos un poquito de tu música. No quieren que entre, quieren escuchar música, tu música. Claro, es que además esta es una versión así celtificada que hicimos de Juego de Tronos, que justo lo hemos nombrado antes, y por eso supongo que lo querrán escuchar hasta el final. Como yo no lo conozco, no, estamos haciendo una entrevista ahora, ¿vale? Y luego escucháis música. Se lo digo a Miki, nuestro técnico, y a Natalia, nuestra realizadora. La música, ¿por qué es tan importante? El bardo decías que era para seguir ascendiendo en esa carrera necesitabas saber música. ¿Y antes de nada, qué instrumentos? La gaita es el primero que tenemos. Sí, el arpa celta, muy importante. De hecho, aparece en la bandera de Irlanda y es el símbolo también de la cerveza Guinness. Quiero decir, los símbolos se van viajando en el tiempo, van evolucionando y al final siguen siendo los mismos. Lo que pasa que de encontrarlos en un pueblo tan poderoso ha acabado en una cerveza, pero bueno, ahí están. Y luego, bueno, ha evolucionado la música celta y el violín ha tenido un gran peso, sigue teniendo un gran peso. Y el violín se dice que es el instrumento más parecido a la voz humana y al alma humana que hay. Es como oír a una persona cantar. Las melodías de violín, tanto lentas como rápidas, sean lamentos o gigas o aires, son impresionantes. Te llegan aquí al corazón. Y luego el bodhran, ¿qué es? Sí, el bodhran también esencial en la cultura celta, es un pandero que se toca con una especie de stick o palo, un palito, y se van haciendo distintos ritmos y golpes y el sentido es también tremendo. Además, según el ritmo que se va haciendo, te da un carácter u otro. Puede ser más tranquilo, más épico, más profundo, o más en sentido de marcha, más que te incita como a bailar o te enerva un poco. ¿Hemos perdido el sentido sagrado de la música que tenía la música en la antigüedad? Hoy. En su mayor parte sí. En su mayor parte sí, es una pena. Yo lo estoy intentando recuperar tanto con el disco anterior, ese que hice de Geometría Sagrada, como a través de Equinia, que intentamos que la gente se cante, se divierta, baile, se anime muchísimo, pero también dar ese toque de profundidad, ¿sabes? Yeah. Y sí, se está perdiendo. En sus inicios la música era puramente sagrada, ritual, era para comunicarse con el otro mundo, saber un vehículo para conectar con ese otro lado.
y ha ido cayendo de lo sagrado a lo más profano. Te iba a preguntar eso, si la música era la manera o el lenguaje universal y la forma de comunicarse con Dios, sí, ¿no? Sí. De hecho, para mí hay 2 lenguajes universales que son la música y el amor. Y cuando hay esas 2 cosas, cualquier palabra sobra. ¿Y la matemática? Y la matemática, pero es que la matemática es música. Sigamos escuchando música. Estamos haciendo... ¿Quieres decir algo? No, habla tranquilamente. Estamos haciendo este programa para conocer un poco fiestas de los celtas. Está a punto de venir San Patricio, que es una de sus fiestas principales. ¿Qué fiestas tenían ellos, los celtas? Pues, casi terminando. Vale, pues San Patricio es una fiesta que viene ya de la raíz cristiana de Irlanda. San Patricio es el santo evangelizador de Irlanda. Este hombre era un britano del norte de Inglaterra, pero ya estaba completamente romanizado. Y llegó a Irlanda y empezó a evangelizar. La evangelización fue muy sencilla porque él les mostró un trébol. ¿Sí? Que es el símbolo de ellos, ¿no? Un símbolo también muy celta, muy irlandés, y con el trébol les explicó la Trinidad. ¿Sabes? Porque para cristianizar otro tipo de continentes, el concepto de que 3 son uno es un poco complicado. Pero ellos lo entendieron, o sea, son 3 hojas, pero siguen siendo un todo. Y además ellos tenían el famoso triskel celta, que son 3 espirales, que forman también un todo. Entonces, la asociación de ideas fue básica. Y se celebra el 17 de marzo la muerte de San Patricio, pero de algo así eclesiástico se ha convertido en una fiesta para beber hasta que aguante el cuerpo. Y perdiendo ese sentido mágico que tenía, claro, ¿no? Claro. La espiral, la has nombrado. Sí, la espiral. ¿Qué significado tenía en el mundo celta? Pues en el mundo celta, igual que en otras muchísimas culturas, porque es un símbolo fascinante que se encuentra en todas las culturas del mundo, tiene mucho significado. Se asocia mucho con lo femenino, con la fertilidad, con lo lunar, pero también se asocia con como si fuera un portal al otro lado. Y de hecho se asocia mucho la espiral con el laberinto. En el laberinto es un camino iniciático, es un recorrido iniciático. Tú entras en el laberinto y cuando sales no eres el mismo. Has recorrido un viaje en el que has crecido y has avanzado. Y ese sentido también lo tenían los indios Hopi, y en sus petroglifos y pinturas se encuentran espirales y laberintos iguales a los que encontramos en Irlanda, en los petroglifos que encontramos en Galicia y en otras muchísimas partes del mundo. Qué curioso. Sí, es muy interesante. Casi terminando, escuchando tu música y nos vamos. Mira cómo les gusta la música, ¿eh? Ahí en el control, a Miki y compañía. ¿Cómo podemos, para terminar, Jezabel, recuperar no el sentido mágico de la música, que lo tiene, entender que es mágico lo que está sonando, esas notas que hacéis, que a mí me parece magia pura, ¿no? Que de repente cojas un violín que es un pedacito de madera con 4 cuerdas y hagas que vibre tanto y que salga esa música. ¿Cómo podemos recuperar? ¿Qué tiene que hacer el ser humano para reengancharse con eso otra vez? Pues yo creo que la vida es un viaje y tenemos que volver a recordar que el viaje es hacia adentro, no hacia afuera. Y esa es la esencia de todo. Entonces, si miramos hacia adentro, sobre todo hacia nuestro propio corazón, ¿no? Que es como nuestro centro, encontraremos que está lleno de música. ¿Sí? Yo creo que sí. Sí, es porque el sonido y la música son vibración, todo vibra. Ese es el camino, entonces. Sí, yo creo que sí. El camino del corazón y mirar hacia adentro. Eso es, el camino del corazón, que ya lo llamaban así los sufíes. Como ves, es que está todo relacionado. Interrelacionado. Sí. Vamos con esa musiquita y nos despedimos. ¿Cuándo vas a volver a venir al programa y actuar, sobre todo en esas fiestas que de vez en cuando hacemos? Pues cuando tú quieras, Miguel, de momento. Bueno, si alguien nos quiere escuchar pronto. Sí, yo quiero, sí, dímelo, si alguien nos quiere escuchar. Pues puede buscarnos en nuestra página de Facebook, que se llama Kinia, que es KINNIA, y allí vamos colgando todas las actividades que vamos haciendo. En marzo haremos 2 conciertos muy especiales, uno el 10 de marzo por el Día de la Mujer, muy importante en la cultura celta, y luego el 17 por San Patricio, por supuesto. Estáis invitados porque la entrada a los 2 va a ser gratuita y pondremos toda la información en nuestra página de Facebook. Perfecto. Pues será un placer. Yo tengo ganas de ir a seguir escuchándoos. Gracias por haber estado con nosotros, habernos traído ese pedacito de magia de los celtas, y ojalá recuperemos ese sentido sagrado y mágico de la música. ¿Forma de contacto contigo también hay o tienes? Sí, claro. Pues mi página web es www.jezabelmartinez.com.es. Si no, a través de mi página profesional de Facebook, que es Jezabel Martínez, y si no, a través de mi correo electrónico, que es jezabelmf@gmail.com. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Echarle un vistacito a esas páginas y escuchar la música. Gracias. Gracias a ti, Miguel. Ahora.
Entre este mundo y el otro, solo hay un espacio en blanco. Ven con nosotros a descubrirlo. En las madrugadas del sábado al domingo a partir de las 2, la 1 en Canarias. Espacio en blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco.